¿Y si todo lo que te contaron de niño sobre el jardín del Edén fuera un código mal traducido? Ni la serpiente era un animal, ni el fruto era una manzana. Hoy desvelamos el verdadero origen del ego humano y las tres responsabilidades de tu vida. Esto es Kabbalah sin rodeos. Quería compartir con ustedes las raíces de todo lo que tiene que ver con el tema de la Kabbalah en el sentido holístico, lo más completo posible. Y aquí vamos a entrar primero en el Tratado de Avot, que hace parte del libro del Talmud, de la Mishnah, en el orden que se llama Nezikim. Son 6 órdenes o 6 compendios que tiene la Mishnah. Uno de ellos está en el sede que se llama Nezikim, quiere decir daños o perjuicios. Y fíjense que la primer Mishnah de la cual habla este Perek, el primer capítulo del Tratado de Avot o Masejet. Tratado de Avot es Masejet en hebreo, es tratado. Una palabra que es importante que la tengan memorizada. Y se llama también Pirkei Avot. Esta Mishnah dice lo siguiente: Moshe Kibel, la palabra clave acá. Kibel viene a ser una raíz de la palabra Kabbalah. Kibel significa recibió. Moshe recibió. Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torá, no dice en el Sinaí, en el monte Sinaí, sino del monte Sinaí. Esta misma expresión ya abre un interrogante: ¿por qué la Mishnah no dijo Moshe recibió la Torá de Dios en el monte Sinaí? Dice Moshe Kibel. Moshe recibió la Torá, ¿donde? En el monte Sinaí, pero no dice el lugar, sino dice de quién la recibió. ¿Y de quién la recibió? El monte Sinaí. Evidentemente, no es que Moshe recibió algo que el monte le entregó, sino que esto quiere decir varias cosas. Lo primero es que ahí comienza el ejercicio de la recepción de la Torá. Kabbalat Torah significa literalmente recepción de la Torá, que implica también la mal llamada parte mística de la Torá. Entonces, esta palabra kibel es fundamental porque está diciéndonos, entre otras explicaciones, que ahí comenzó a recibir el pueblo de Israel lo que llegó a ser toda la Torá que conocemos hasta el día de hoy, incluyendo 4 niveles de profundidad de la Torá que normalmente las personas que no están, digamos, muy interesadas o que no han tenido la instrucción o que no han escuchado, normalmente no han escuchado sino solamente el cuentico, el relato literal de lo que es la Torá. La Torá es mucho más que eso. La Torá tiene 70 aspectos diferentes de cada uno de los 4 niveles de profundidad que tiene la Torá. O sea, si multiplicamos Shivim Panim la Torá, 70 fases de la Torá, por cada uno de los niveles de conocimiento, de aprendizaje o de profundidad, nos encontramos con un océano o varios océanos o cientos de océanos que responden a lo que es la verdadera dimensión de la Torá. Y ya se habla de una pentadimensión de la Torá, o sea, una quinta, y tiene lógica, porque cada uno de los libros de la Torá corresponden a uno de los niveles que tiene el alma judía. El alma está compuesto por 5 niveles, de los cuales normalmente el común de las personas apenas tiene uno completo o máximo 2. ¿Cuáles son esos niveles que tiene en la profundidad de la Torá? Primero se llama Peshat. El Peshat es la parte literal de lo que dice la Torá. Moshe recibió la Torá en el Sinaí. Bueno, eso es lo literal. Pero hay 3 niveles adicionales de esa misma frase. Moshe Kibel, Torah y Sinai, que hay que conocer y profundizar si queremos saber realmente qué significa la Torah. Y la gente cree, los académicos, los intelectuales del mundo judaico, que no son personas, digamos, versadas en lo que significa la profundidad de la Torah, son académicos que les cuesta entender que una misma frase puede tener diferentes niveles de, no interpretación, de profundidad. Y cada uno de esos niveles tiene 70 aspectos que se conjugan y están intermezclados. Lo primero es que Moshe recibió la Torá en Sinai, en el monte Sinaí, pero literalmente dice
del Sinaí. Quiere decir, para los maestros que profundizan, un segundo nivel de profundidad. Desde que Moshe recibió la primera instrucción de Torá hasta el día en que Moshe murió, y después lo tomó Yehoshua, y después lo entregó a los ancianos, y después lo entregó a un montón de gente. La Torá fue adquiriendo una dimensión. No es que la gente se inventó, sino que se fue revelando dimensiones distintas de las palabras literalmente o gramaticalmente expuestas en la Mishnah. Esta es una innovación que poca gente lo sabe. Dice mi Sinai porque es el comienzo de la recepción. Cuando una persona, alguien le ofrece algo y esa persona está dispuesta a recibirla, aquí el proceso de Kabbalah es en doble sentido. Está el que la entrega, y en este caso es Dios que tiene una cadena, un shalshelet se llama en hebreo, una cadena que él está sosteniendo, comillas, en su mano. Dios no tiene manos, pero es una manera antropomórfica de hablar, sosteniéndola, y se la ofrece al ser humano. Agárrela, que es importante, agárrela, que es interesante, agárrela, que eso le va a ayudar a desarrollarse, como digo, holísticamente como un ser humano completo, integral. Pero al mismo tiempo la persona que va a recibir y va a tomar con su mano esa cadena para hacerla propia, esa persona está también en un sentido de Kabbalah, de recepción. Tengo que yo tener anuencia, interés, voluntad de recibir eso, a ver de qué se trata. Entonces, el pueblo de Israel recibió esa Torá, pero la Torá no solamente es, como dije, el cuentico que aparece literal allá. Y esto es importante que lo entiendan. Cuando una persona quiere entender la Torá de manera profunda, holística, integral, no lo puede hacer de ninguna otra manera que aprendiendo el idioma hebreo. Tiene que ser estudiada en el lenguaje que se llama Lashon HaKodesh, el lenguaje de lo sagrado. Tiene que ser estudiada en ese idioma, y además, ¿cuál es el diccionario que se necesita para entender el hebreo de la Torá? No es un libro escrito en hebreo, es arameo. La manera de entender exactamente lo que el lenguaje hebreo quiere decir, sin entrar, por supuesto, en los mefarshim. Los mefarshim son los exégetas que tratan de dilucidar cada una de las cosas que está en una palabra, en una frase, en una oración, en un párrafo, en una parashá de la Torah. Aparte de eso, hay que aprender hebreo, hay que aprender arameo, estudiar bien los niveles básicos de qué es el aprendizaje de la Torah. Es una Mishnah que también está en el tratado de Avot, en Pirkei Avot, más adelante. Miren lo que dice esa Mishnah. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje del pensamiento divino, de la voluntad divina? Dice la Mishnah, Ben Hamesh, la Mikra, a los 5 años tiene que empezar a estudiar los 24 libros del Tanaj, 5 libros del Pentateuco, o sea, la Torah misma, Nevi'im y Ketuvim, a los 5 años. Benjamesh, la Mikra. ¿Cuánto tiempo va a demorar el estudio de la Torah en su forma literal, que es el Peshat? 5 años. Benjamesh, la Mikra. Mikra es todo el Tanaj. Ben Eser, la Mishnah, a los 10 años estudiar la Mishnah. Ben Hamesh Esre, la Talmud, a los 15 años todo lo que es el Talmud, 64 volúmenes extensos. Y de los 15 años hasta los 120 años, aprender Talmud, aprender Alajá, aprender Midrash y luego aprender Kabbalah. Eso es lo que una persona debe de hacer en términos normales de aprendizaje en un Heder, en un Talmud Torah, en un colegio religioso, y ahí va a aprender hasta los 120 años de su vida. Lo que ocurre es que en nuestros días, el común de nuestros correligionarios, sobre todo en la diáspora, quieren entender a los 50 años, a los 40 años, lo que un niño de 5 estudió ya en otras latitudes. Entonces usted no puede a los 50 años, puede ser a los 30, puede ser a los 60, tratar de entender la Torá pensando que usted, para efectos de su aproximación a la Torá, es un niño de 5 años. Entonces, ¿qué le va a decir a un señor de 60 años, de 30, de 20, lo literal que debió haber aprendido a los 5 años? Ah, no, eso es un cuentico ahí bien bonito, pero eso ya no está, digamos, vigente, es
Dios libre. Obsoleto es algo para los viejos o para la época de antaño. Hoy somos gente preparada, intelectuales, grandes académicos. Pues les cuento que en el mundo entero y en Israel más, hay cantidad de científicos judíos religiosos que además de ser hombres de ciencia, son hombres de Torah. Además de ser hombres de Torah, son gente de ciencia. Varios premios Nobel tenemos en Israel religiosos. Y usted le va a preguntar a ellos, ¿usted cree exactamente ese cuentico que dice la Torá? Ese señor le va a decir, bueno, el cuentico ese que usted dice, desde el punto de vista suyo, sí realmente es un cuentico. Desde el punto de vista de aquellos que ya estudiaron el nivel básico, eso trasciende la información literal que nos está dando la Torá, porque falta el proceso, y el proceso se llama Kabbalah, recepción de la sabiduría divina, Chochmat Hashem, la sabiduría de Dios, Chochmat Haemet, la sabiduría de la verdad, o Chochmat Hen, que significa la sabiduría oculta de la Torá, no mística, oculta de la Torá. Y les voy a dar ejemplos. La palabra primera que aparece en la Torá, en el Sefer Bereshit, es aquella que dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Si yo me quedo con el significado literal, en hebreo no tiene sentido. Y esa es la gran ironía que aquellos que estudian la Biblia en idiomas occidentales y no lo estudian en el hebreo, con el apoyo del diccionario arameo, no es el diccionario, es el idioma arameo, nunca vamos a entender qué quiso decir Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Porque hay una figura gramatical en hebreo que se llama semihut. Semihut es cuando dos palabras están conectadas para dar una información. Por ejemplo, cuando usted está hablando de la Megilá de Esther, usted no dice en hebreo Megilá Esther, dice Megilat con taf al final, Esther. La hey de la Megilá se transforma en una taf que está diciendo, este es el rollo de la reina Esther, Megilat Esther. Cuando dice Bereshit bara, gramaticalmente no tiene ningún sentido porque es mihut. Bereshit corresponde a la palabra bara, pero entonces la palabra Bereshit no sería la correcta. Como dijo Rashi, debería decir Barishoná bara Hashem, no Bereshit bara Hashem. Bereshit le falta algo que gramaticalmente no sería correcto si es que estamos pensando que en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. No está diciendo eso. Nuestros sabios en el Talmud dicen que la palabra Bereshit fue expuesta allá por varias cosas. Primero, no para decirnos cómo se creó el mundo, sino quién lo creó, que es diferente. La Torá tiene un lenguaje que no corresponde al lenguaje de la ciencia. Son dos alfabetos diferentes, son dos idiomas diferentes que pueden coincidir, pero la Torá tiene su propio lenguaje, se llama Lashon HaKodesh, hebreo. Y el lenguaje de la ciencia es otra cosa. Entonces, de ese versículo no estamos aprendiendo el proceso de la formación del mundo. Estamos aprendiendo el proceso de quién lo creó. Entonces, si fuera en el principio de la creación, Dios hizo los cielos y la tierra, diría Barishoná. En el comienzo de la acción divina, Dios creó cielos y tierra. No es esa la intención. Así lo traducen a idiomas vernáculos, a idiomas occidentales, español, inglés, francés, cualquier cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir algo increíblemente. El Talmud dice, por causa de dos cosas Dios creó el universo. Por una cosa que se llama Reshit Darko, literalmente el comienzo de su camino. ¿Camino de quién? El camino de Dios, de la creación del universo que creó Dios. En un momento determinado fue creado, pero no está diciendo que este es el principio de lo que Dios creó. Está diciendo por una causa que llevó a Dios a pensar, comillas, antropomórficamente, en crear un universo, pensó en una razón. ¿Qué es Reshit Darko? La Torá. Por causa de la Torá, Dios creó un universo donde la Torá tenía que ser entregada a aquellos seres más adelantados, quiero decir, el género humano, no estoy hablando de los judíos solo, al género humano. Entonces, esa es la criatura que Dios creó. ¿Para qué? Para ser los socios de la obra de creación. El hombre es socio de Dios en la obra de la creación. Pero además,
La palabra bara en arameo no significa crear. Y aquí viene el otro nivel de profundidad de esa palabra. Usted escuchó que los sefaradíes dicen Barminan. Barminan significa fuera de mí, fuera de nosotros. Literalmente es fuera de nosotros. Barminan. Otra vez utilizamos la palabra aramea bar mitzvah. No decimos ben mitzvah, decimos bar mitzvah, que significa bar o bara, acá como está escrito en arameo. En el principio Dios sacó fuera de, literalmente, Bereshit, en el comienzo, no de la obra creadora, en el comienzo que Dios empezó a, llamémoslo coloquialmente, a manipular las fuerzas creadoras que hay en él, sacó ¿de dónde? De él mismo el espacio para que el mundo pudiera tener cabida, pudiera tener comienzo, pudiera tener creación. Bar Minan es fuera de nosotros. Dios dijo fuera de mi contexto espiritual, hablando del mundo de Atzilut, Olam Habriya, el mundo de las ideas. Dios pensó, tengo una idea, tengo un proyecto. Saquemos ese proyecto al ámbito físico. Entonces, de Atzilut, que fue la idea, pasó a Briá, el mundo de Briá. En Kabbalah hay 4 mundos, de abajo hacia arriba, de menor a mayor. Este mundo nuestro y todo el universo material se llama Olam Asiyah, el mundo de la acción. Aquí se actúa, aquí no se viene a creer, se viene a actuar. Y actuar significa para un judío cumplir los preceptos de la Torá. Asher bara Elohim la azot, que Dios creó para que la azot, que nosotros tomemos esa cadena de creador, desde abajo la recibamos en nuestra mano y empecemos a crear no en el sentido divino, sino a darle forma a la creación. Y por eso en el Kiddush que decimos la noche de Shabbat, en el Vaihulo, a Shamay Behares, al concluirse los cielos y la tierra, Vaihulo Shamay Behares, y todos sus huestes, en ese momento, ¿qué quiso hacer Dios? Vaivares Elohim, bendijo Dios, bendijo, que significa literalmente en el lenguaje divino, le dio el visto bueno y puso el botón que estaba en la imagen congelada en play. Empezó después de que se llegaron los 6 días de la creación, que también ya vamos a ver qué significan estos 6 días de la creación. Puso play en el Betamax de él, para decirlo de una forma coloquial, y el movimiento, vale decir, el tiempo empezó a funcionar, empezó a existir, porque ya había un espacio, ya había materia. Ahora hay que poner el play para que la película empiece a girar y se revele. En ese momento el play es cuando dijo Dios el Vaihulo y decimos Asher bara Elohim la azot, que Dios creó para hacer. Briá, Asiyah, creación, acción. ¿Cuáles son las letras finales de esa palabra? Aparece la palabra Asher bara Elohim, mem. Asher bara Elohim la azot. Bara, Aleph, la letra final, Elohim, letra final, Mem, la Azot, Taf. Se forma la palabra Emet, verdad. Entonces, con eso, Jotamosha, Kadosh Baruj Hu, Emet. Así está dicho por nuestros sabios. Y por eso los tefilín es el Jotam de Kadosh Baruj Hu que los hombres se ponen como un sello frente a tu corazón. Ese es el tefilín de la mano. Pero hay mucho más. Entonces, cuando Dios sacó la expresión Yesh Me'ayin, algo de la nada, lo que hizo fue reducir su presencia, no su esencia. La esencia de Dios es infinita. Su presencia para dar cabida a un hueco, comillas, en el espacio para que el mundo pueda empezar a funcionar. Y el mundo está en constante expansión. El mundo creado en ese momento era lo que llama los libros de Kabbalah Kotzó Shel Yud, la puntita redonda de una Yud. Ustedes saben cómo es la letra Yud. La letra Yud es como una comita y arriba tiene una puntica que es un punto. Así era el mundo cuando Dios creó. Qué curiosidad. El nombre de Dios empieza con ese puntico y con esa letra Yud. Yud Kei Vav Kei es el nombre de Dios. Pero hasta que lleguemos a Yud Kei Vav Kei hay que pasar por millones de instantes para que entendamos lo que viene a continuación. Los libros de Kabbalah dicen que Dios creó el mundo haciendo un hueco y a partir de un punto se creó una línea. Y esa línea, ¿con quién estaba conectado? Estaba conectado con el Dios creador, que no tenemos manera de llamarlo porque en este momento el Dios creador no tiene nombre. Se llama genéricamente Elohim. Bereshit
bara Elohim et hashamayim et haaretz. Curiosamente, el nombre Elohim es el nombre con que Dios se manifestó a otros pueblos. Faraón sabía que existía Elohim en Egipto. En la Torre de Babel sabían que existía Elohim, pero no sabían, como está escrito en el Pasuk, Adonai hu Elohim. Yud Kei Vav Kei es la expresión infinitamente más elevada de una divinidad con nombre genérico. Elohim es el creador con nombre genérico. ¿Cómo traducen los cristianos o de otras religiones la Biblia? En el principio el verbo. La Torah no dice Bereshit bara etadibur, el verbo como dicen lo que te traducen a idiomas occidentales. Llaman que Dios es el verbo. Hablen con evangélicos y le van a decir el verbo, el verbo, el verbo. Están hablando de la primera comunicación, la primera operación de transmisión de información a los seres humanos. Eso es Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Y entonces aquí estamos hablando que ya cualquier hombre de ciencia dice, wow, yo no sabía que esta vaina era por ese lado. De pronto me estaba dando la impresión de que la Torah es un cuentico ahí que no tiene nada que ver con el desarrollo de la inteligencia, de la ciencia, de la academia y todo. Y de repente va a encontrar lenguajes comunes, no similares, pero bastante comunes a lo que es el lenguaje científico. Y ahí está, ¿dónde? En la Torah, pero no en la superficie del agua, en la profundidad del océano. Entonces, realmente, profundizando un poquito más, lo primero que nos dice el Talmud, por un lado, los Midrashim, por otro lado. Los Midrashim son información que dieron los rabinos en diferentes textos para, de alguna manera, digamos, para subsanar el hecho de que en algunas situaciones hay una especie de laguna, hay una laguna de información. Y nos dicen allá los Hajamim que Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Literalmente, con 10 dichos del Creador, Asara ma'amarot, con enunciados, 10 enunciados, Dios creó el universo. ¿Cuáles son esos 10 enunciados? Aquí empieza el número 10 a aparecer. Los 10 enunciados son las 10 veces que la palabra Elohim aparece en los versículos que hablan de la creación del universo. Y uno empieza a contar, wow, no hay 10, hay 9. ¿Por qué me están diciendo 10? Dice el Talmud, porque la palabra Bereshit también es unos enunciados de Dios. Entonces ahí son 10 enunciados. ¿Qué? El significado que tiene esto es que estas 10 fuerzas creadoras utilizadas por Dios se van a manifestar a lo largo de toda la obra de la creación, la entrega de la Torá, la salida de Egipto, la recepción de la Torá y hasta nuestros días, ese número 10 se va a manifestar continuamente. Los 10 en Ma'amarot son 10 huecos que Dios creó, comillas, en su mundo muy de él, donde solamente él estaba y no había nadie más, y creó una especie de huecos, como si una pantalla estuviera dividiéndonos o separándonos de Dios. Y esas 10 Ma'amarot crearon una relación con las criaturas creadas por él. Posteriormente, el Pirkei Avot, Masejet Avot, dice que 10 generaciones pasaron desde que Dios creó a Adán Rishon hasta Noah. 10 generaciones. Y 10 generaciones pasaron desde Noah hasta Abraham. Y 10 plagas ocurrieron en Egipto. Y 10 mandamientos entregó Dios. No son mandamientos. Se llaman Aseret Adiberot. Los 10 enunciados, que son más que mandamientos. Yom Kippur es el 10 de Tishrei. El día donde hay una conexión de nuestra alma muy profundamente con Dios. Pero 10 personas se necesitan para el minyan. Ese es el mínimo para que haya una tefilá completa. Si no hay 10, no se puede decir Kadish, no se puede decir Kedushá, no se puede sacar el Sefer Torah, en fin, todo ese cúmulo de cosas. 10. ¿Qué es esta conexión de 10, 10, 10, 10? Pues no es otra cosa que la conexión con las 10 vasijas o instrumentos que se llenan de energía divina y mediante los cuales el hombre y el universo entero recibe el influjo de la luz divina, la conexión con su creador, y se llama las 10 sefirot que habla la Kabbalah. El primer día que aparece son 10 enunciados divinos, que mediante esos 10 Dios dijo, Vayomer Elohim Naase Or, dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Vayar Hashem Kitov, y después Dios dijo, hagamos al final al hombre a nuestra imagen y semejanza, que hay que entender que significa imagen
y semejanza de Dios, ¿no? Dios no tiene imagen, por lo tanto no tiene semejanza. Y por eso Dios es uno, único. No hay quien se le asemeje a él. Entonces ahí, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Es uno, no en número, es único. Entonces, ¿qué quiere decir la Torah cuando está diciendo que Dios creó al hombre de su imagen y semejanza? Curiosa pregunta, ¿no? Eso Vayomer Elohim, y dijo Dios, son 10 veces que aparece Vayomer Elohim. Los primeros 10 con los cuales Dios se conectó para crear el mundo. Los segundos 10 tienen que ver con las generaciones que Dios creó desde Adán hasta Noah. Cada generación tenía un papel para hacer. Todos fracasaron. 10 generaciones pasaron de Noah a Abraham. Hasta Abraham, incluso Noah también fracasó. Después, 10 plagas de Egipto. Dios redujo el poder del faraón, que se consideraba el mismo Dios, con 10 plagas. ¿Por qué? Porque Faraón dijo, ¿quién es ese Dios que tú me estás mencionando? Lo Yadati. No sé quién es él. Dicen nuestros sabios en el Midrash que había ahí el bibliotecario del faraón y fue a buscar en los libros antiguos quién era Yud-Kei Vav-Kei, ese Dios del que está hablando este señor que se llama Moshe y su hermano Aarón. Fue a encontrar en sus archivos. ¡Wow! Dije, sí, aquí está el nombre de Yud-Kei Vav-Kei. Y fue donde el faraón le dijo, sí, 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 existe. ¿Y qué le contesta? ¿Qué le dice él al faraón? Benei Tovimhu, de aquellos que él es el padre de aquellos hijos que se llaman Benei Tovim, los hijos buenos de Dios. ¿Quiénes son esos? El pueblo de Israel. Tan sencillo como eso. Entonces el faraón dijo, pero yo no lo conozco, yo no sé quién es. Dijo, no me conoce, ya me va a conocer. Dios le mandó 10 pruebas complicadas, que son las 10 plagas. Los cristianos dicen 7. Las 7 plagas de Egipto. No están enterados ellos que son 10. En el judaísmo no hay teólogos, a Dios no lo estudiamos. Estudiamos su voluntad, sí. Estudiamos su presencia, sí. Estudiamos sus principios éticos, sí. Estudiamos también los preceptos que Él nos encomendó para que cumplamos con aquello que dijimos al principio, que el hombre, por efectos de filtración, fue el judío, que finalmente se convirtió en socio de la obra de creación. Asher ba Elohim la'asot, Jotamosh al-Kodesh Emet, somos socios de la obra de la creación. A propósito, en arameo, la palabra mitzvah, ¿saben de dónde viene? Betzavta, que significa en compañía de. Cuando nosotros cumplimos una mitzvah, estamos acompañados de Dios. O, si lo quiere ver de otra forma, nosotros acompañamos a Dios. Betzavta quiere decir en compañía. Las mitzvot que hace un judío individual tienen que ser acompañados de otro judío, a veces de 10, a veces de mucho más, cuando estamos hablando de una jupá donde se están fusionando 2 almas en una sola, que es la pareja en el matrimonio. En fin, el tema es que ahí aparece el número 10 por todos lados. Hagamos un poquito de historia y vamos a rebobinar y llegar a Adán Arishon y su consorte Javá, Adán y Eva. Dios le dijo a Adán Arishon en un momento determinado algo que todavía no se ha entendido profundamente, incluso en el pueblo de Israel. Le dijo, de todos los árboles que hay en el jardín del Edén, puedes tomar, puedes comer. Ahí habían 2 árboles, dice la Torá. Uno era Etz Haim, el árbol de la vida, y al lado de ese árbol estaba Etz Hadaat, el árbol del conocimiento, del bien y el mal. Y entonces le dijo Dios al hombre, de este árbol no vas a comer. ¿Cuál árbol le prohibió? No el árbol de la vida, el conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué le dijo Dios que no debe comer eso? Porque en el momento que comas de ese árbol, todavía no vas a estar preparado para entender qué significa el conocimiento. Y Dios de manera tácita le dijo que del árbol de la vida podía comer. El hombre no buscó vivir eternamente, no sé si eternamente, continuamente, muchísimos años o lo que sea que signifique eso. Buscó ni más ni menos que poner en tela de juicio por qué Dios no quiere que yo conozca, comillas, que yo pruebe ese árbol para que yo conozca. Y aquí aparece la figura del Nahash, la serpiente. Estamos hablando de la serpiente en sentido de un animal reptil o estamos hablando de otra cosa. Miren lo que dice los libros profundos de Kabbalah. Nivra Haisha, fue creada la mujer. Nivra Yetzerará Ita. La mujer fue creada y con ella fue creada la inclinación del mal. Dios mío, esta Torah
es impresionantemente misógina. Esta Torah está hablando en contra de la mujer. Lo que nos está diciendo esta información cabalística no es otra cosa que uno de esos ejercicios que aparecen a veces en Internet, donde quieren saber cuál es su agilidad mental y cuál es su forma para descifrar una incógnita. Entonces, cuando está diciendo que en el momento en que Javá fue creada, se creó el Nahash con ella. La mujer tiene el Nahash, el instinto del mal. Miren lo que dice la profundidad, no tan profunda de la Torah, un poquito más allá de la superficie de la Torah. ¿Quién fue el Nahash? El Nahash, dice el Midrash, lo trae Rashi, tenía en esa época 2 patas, 2 pies. Entonces no estamos hablando de una serpiente común y corriente. Y si fue creada, cuando fue creada la mujer, ¿de quién se trata? El Nahash no es otro que Adán Arishon mismo. Eso en los libros en español de la Biblia, inglés, francés, alemán, otros idiomas, no aparece. Entonces, las personas que realmente acceden a la información que hay en la Torá con profundidad, se dan cuenta que no es por ahí donde nos habían contado, dicen ellos. Esto quiere decir muchas cosas. Entonces, ¿quién es el Nahash? El mismo hombre, Dama Rishon, pero en un punto muy, muy puntual. Vamos a ver la figura para que la entendamos. Estaba don Adán acostado así en el pasto y al lado su mujer, Javá, y le dice la siguiente interpelación: oye, Javá, eso que dijo Dios, que si comemos del árbol del conocimiento del bien y el mal, vamos a morir, porque Dios le dijo, mot, morirás, mot yumat, serás muerto, morirás, 2 veces, mot yumat, morirás. Eso yo no creo que es tan así la cosa. Yo creo que aquí hay gato encerrado. Te estoy diciendo la traducción de lo que los libros profundos de la Torá dicen de la situación que ocurrió allá. El mismo Nahash era Adán Arishon en un punto. Dime tú dónde puede estar ese punto en la anatomía del ser humano. ¿Quién está hablando en ese momento a Javá? ¿Qué parte del ser humano está de Adán Arishon? Está intentando dilucidar qué quiere decir Dios con eso que nos dijo. El cerebro. El cerebro. Sí, señor, bravo. ¿Qué forma tiene el cerebro? Tenemos realmente 2 cerebros. El intestino está conectado con el cerebro intelectual y parte de la conciencia humana, comillas, del ser humano, tiene que ver con las tripas, con el quisque, como tú dices. Pero más que eso todavía, el cerebro tiene también forma serpeante. Ese es el Nahash. Pero más puntualmente, un lugar del cerebro que hasta el día de hoy se llama cerebro reptiliano. Busca, ponga en Google, cerebro ¿En qué parte? reptiliano. Es la parte más primitiva del cerebro humano. Esa parte funcionó diciéndole a Adán Arishon a su mujer: esto es cuento, mija. Esto no es así como dice Diosito. Eso no es así. Y hasta el día de hoy, el cerebro humano cuestiona todo lo que tiene que ver con información de la Torá, porque eso es un cuentecito que por ahí ya no debe estar vigente, es obsoleto y todo lo demás. No tienen la menor idea de lo que están diciendo. Entonces el mismo Nahash es el cerebro, puntualmente el cerebro reptiliano, que le jugó una pasada horrible a Adán Arishon. ¿Qué le dijo Javá? ¿Cómo son las mujeres? Si eso es la cuestión, probemos entonces a ver qué sabor tiene ese, comillas, fruto. ¿Por qué todas esas generaciones fracasaron? Desde el primer hombre. Una sola cosa le dijo Dios: no comas, precepto prohibitivo, no comas de este árbol. Uno solo. Habían 2, del otro podía comer. No le interesó el árbol de la vida, le interesó a ver qué se esconde detrás de todo esto. Esa es la psiquis humana, la pseudo-intelectualidad que ponen cuestionamiento. Hay que cuestionar todo, es verdad, la Torá, el Talmud todo es preguntas, cuestionando todo, pero no para quedarse con la pregunta, sino para buscar las respuestas. Entonces termino con esto que quería decirle. El hombre fracasó desde Adán Rishon hasta que llegó Abraham Avino en 3 tipos de responsabilidades. La primera, cuando Dios le dijo a Adán Rishon: ¿dónde estás? Comillas. Ayeka. ¿Acaso Dios no sabe dónde está? Pero quería hacerle una pregunta retórica para ver qué contestaba Adán Arishon. Dijo: no, escondido porque me dio vergüenza que estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estás desnudo?
¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Y qué remedio tenía a la maldición? Contestar. Había irresponsabilidad. Fracasó en su responsabilidad de la tarea personal que Dios le había dado. Cuando Caín mató a Abel, sabemos el asesinato de un hermano al otro, fratricidio. Palabras más, palabras menos, Dios le pregunta, oye Abel, ¿dónde está tu hermano Caín? Ya Dios sabía que Caín estaba sepultado y su alma ya estaba junto a él, allá arriba. ¿Qué le contestó el sinvergüenza de Caín? No, ya Dati, yo no sabía que yo soy el guardián de mi hermano. Le contesta de una manera, le dice, irresponsable, mataste a tu hermano y crees que yo no lo sé. ¿Qué le contestó? Es que él tuvo la culpa, evadiendo responsabilidad moral. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Él me provocó. A mí se me ocurrió traerte un corbán, un presente para ti, y él también te trajo y tú preferiste el de él. Claro, tú me trajiste lo peor de tu cosecha. Él me trajo lo mejor de lo que él tenía, evadiendo responsabilidad moral. Y cuando Dios le dijo a Noah la historia de que Dios iba a destruir porque el mundo, el ser humano se había corrompido de una manera increíble, le dijo, pero tú, a ti encontré en ti gracia. Quiere decir, yo no te lo mereces, pero yo, debido a que tú eres el menos malo de todos, te voy a servir como salvavidas, comillas. Vas a ser un arca, y le dijo las dimensiones y tal esto. Entonces dijo, bueno, perfecto, tú y tu familia, tu mujer y tus hijos y las mujeres de sus hijos. ¿Qué era lo que Dios quería que hiciera Noah? Dios quería que Noah, en un lugar donde no hay océanos, digamos que Noah vivía en Bogotá, y Dios le dice a Noah, oye Noah, por favor hazme un arca y me vas a meter allá de las especies y esto aquí, allá, allá, allá. ¿Qué era lo que Dios quería? Dios quería que viniera la gente a ver la locura que estaba haciendo Noah construyendo un barco en Bogotá donde no hay océano. Todo el mundo iba a preguntarle, oiga, don Noah, ¿qué es esta locura? ¿Usted está haciendo un barco aquí para qué? Ah, hombre, es que Dios dijo que iba a destruir el mundo y me dijo que yo y mi familia me metiera y bueno, no me moleste que estoy trabajando. ¿Por qué Noah no le dijo a esta gente, miren, hay un tema serio, tómenlo con realmente la seriedad del caso? Dios quiere destruir esto porque el género humano se ha corrompido. Y por eso me manda a hacer esta locura que tú llamas una arca que tiene la forma de un barco para que eso navegue y para el otro, lo otro. Y él no les dijo eso. Se los insinuó de manera molesta. Estoy trabajando, no me molesten. Dios quería que Noah tuviera responsabilidad social. Y Noah decidió no ser responsable con sus semejantes, con la sociedad. Quizás hubieran vuelto en Teshuvá y el género humano no se hubiera destruido como ocurrió allá. Y esas mismas tres responsabilidades tenemos nosotros. ¿Cuántos judíos hemos escuchado que dicen, oiga, es que esa Torah tiene demasiados preceptos, demasiadas cosas para cumplir, que uno tiene que cumplir preceptos frente al hombre y al prójimo, que tiene que cumplir preceptos frente al hombre y Dios? Pero se les olvida que hay otra responsabilidad con uno mismo. El versículo que dice, Ani Hashem, significa, y amarás al prójimo como a ti mismo, yo soy Dios. Ahí aparecen las tres responsabilidades. Amarás a tu prójimo, responsabilidad social, como a ti mismo, responsabilidad personal, yo soy Dios, responsabilidad frente a Dios. Ah, no, yo cumplo los preceptos que tienen que ver con el hombre y no los preceptos que tienen que ver con Dios, y así estoy contento. Eso solamente se aprende profundizando en lo que es la Kabbalah, de la verdadera Kabbalah de la Torah. El conocimiento solo transforma tu vida cuando lo pones en práctica. Si no quieres perderte ningún capítulo de esta serie, suscríbete ahora mismo al canal y síguenos en tu plataforma de podcast favorita. ¿Tienes poco tiempo durante el día? Pásate por nuestra sección de Shorts, donde te dejamos píldoras de sabiduría de menos de un minuto para tu día a día. Y si quieres seguir profundizando, haz clic en el video que te está apareciendo en pantalla. Nos vemos en el próximo episodio de Kabbalah sin rodeos.